Bueno, hola a todos, bienvenidos a este evento virtual, donde vamos a hablar un poco sobre monitoreo integral de transformadores y las tecnologías que tenemos disponibles en General Electric para este propósito. Primeramente queremos agradecerles a todos por dedicarnos este tiempo y a Transequipos por darnos la oportunidad de poder hacer esta presentación, ¿sí? Mi nombre es Marcos Carreras, yo soy ingeniero de aplicaciones técnicas para el área de monitoreo y diagnóstico de equipamientos de alta tensión para Latinoamérica. Trabajo para General Electric. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar entonces sobre monitoreo integral de transformadores. Eh, Básicamente desde GE tenemos una línea bastante abarcativa para lo que tiene que ver con monitoreo de equipamientos de alta tensión. Nuestro core está enfocado en el análisis de gases disueltos, pero nuestra línea de productos se extiende más allá del monitoreo de gases disueltos para poder hacer monitoreo, realizar monitoreo de las boquillas, del sistema de enfriamiento, del conmutador. Y también vamos más allá del transformador o reactor, de cualquier máquina inductiva, ¿no? También tenemos tecnologías para poder realizar monitoreo de interruptores de alta tensión. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, y solamente a modo descriptivo, vamos a hablar un poco hoy sobre las tecnologías que están en la parte superior. Básicamente son analizadores de gases disueltos que nos permiten adicionalmente extender el monitoreo hacia otros aspectos del transformador, hasta otros subsistemas del transformador, como pueden ser entonces las boquillas, el conmutador bajo carga, el sistema de enfriamiento o realizar modelos térmicos. Pero también tenemos, como les comentaba, equipamientos standalone que nos permiten hacer monitoreo solo de boquillas o monitoreo de solo tres gases o monitoreo de algunos gases simples o equipos que hacen un monitoreo de gases combinados. Tenemos equipos portátiles que de alguna manera nos permiten realizar análisis de gases disueltos al pie del transformador en 30 minutos y en base a eso tomar decisiones muy rápidas, ¿sí? Tenemos equipos, como les comentaba antes, también para el monitoreo de interruptores. Pero hoy vamos a hablar de los diferentes aspectos o de cómo podemos cubrir un monitoreo integral de un transformador, ¿sí? Entonces, como les comenté, tenemos diferentes tecnologías y las diferentes tecnologías, como todo, como ustedes conocen, hay equipos que son más simples, hay equipos que son más completos, y los equipos más simples a veces nos permiten no solo hacer un monitoreo de gases disueltos, sino también extender un poco el monitoreo a otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo aquí, tenemos un transformador, típicamente un interruptor, ¿sí? Podemos instalar, por ejemplo, un equipo de gases simples que apenas nos miden hidrógeno o gases disueltos en el transformador, pero que ese equipo, agregándole algunas tarjetas adicionales y midiendo la temperatura y la carga del transformador, básicamente lo que me realiza son los cálculos matemáticos de acuerdo a normas ANSI, ¿no? Entonces, nos permite, por ejemplo, calcular el punto caliente o lo que nosotros conocemos como la imagen térmica, ¿sí? Y también calcular, por ejemplo, el envejecimiento del transformador en base al envejecimiento de la celulosa, realizando un cálculo del envejecimiento a través de la temperatura y la humedad en el papel. Entonces podemos hacer un cálculo estimativo de cuál es la pérdida de vida útil de la celulosa y por tanto del transformador. Como les comenté antes, también podemos hacer la imagen térmica o calcular el punto más caliente del transformador, medir y graficar las diferentes temperaturas y también calcular lo que es el margen de burbujeo. Paralelamente, si bien no es el foco de hoy, también podemos hacer un monitoreo del interruptor, por ejemplo, en este caso es un interruptor híbrido, ¿no? Donde tenemos, digamos, del tipo de tanque muerto, donde podemos medir, por ejemplo, en el interruptor los desplazamientos, los tiempos de accionamiento, el tiempo rearme del sistema hidráulico o el sistema mecánico, medir la temperatura, humedad y densidad del SFC, monitorear las bobinas y demás, ¿ok? Podemos integrar equipos de terceros y finalmente tener un monitoreo integral de toda la subestación. Ahora, claro, esta solución, donde nos vamos a enfocar hoy, que tiene que ver con monitoreo de transformadores, esta solución básicamente está bien enfocada en una arquitectura básica, en un monitoreo básico. ¿Por qué? Porque el analizador en sí apenas, en ese caso, nos permite monitorear solo hidrógeno o una mezcla de gases combinados, ¿sí? Podemos ir un paso más allá, por ejemplo, aquellos usuarios que dicen, bueno, mi transformador es lo suficientemente crítico para que dentro de mi modelo de inversión yo pueda
hacer una instalación de un equipo de un performance mayor, y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con un equipo DGA 500, que el Kelman DGA 500, que es un equipo analizador de gases disueltos, pero en este caso el equipo nos mide 5 gases disueltos, ¿sí? Nos permite medir hidrógeno, monóxido de carbono, acetileno, etileno y metano y etileno, ¿sí? Es un equipo que no requiere ningún tipo de consumibles, porque el principio de funcionamiento es a través de espectroscopía fotoacústica, pero claro, en este caso es un equipo que solamente nos hace análisis de gases disueltos. Si este transformador, por ejemplo, el usuario requeriría, por ejemplo, también hacer un monitoreo de las boquillas, los bushings, entonces necesariamente nos tenemos que ir con un sistema standalone donde nos vamos a conectar a los tap point de las boquillas. Pueden ser tanto de un set puede ser de alta o de alta y baja, todo dependiendo, siempre es necesario que la boquilla sea del tipo capacitiva. Y podemos realizar entonces también los modelos térmicos, por ejemplo, en este caso, con un relé de protección Multilin T845, que además de ser un relé de protección, tiene la capacidad de realizar el modelo matemático del transformador. O sea que en este caso particular, esta arquitectura que estamos mostrando es una arquitectura donde al relé lo estamos usando como un sistema de monitoreo y no como un sistema de protección, ¿sí? Por lo tanto, para lograr un monitoreo integral del transformador con esta solución, por ejemplo, de 5 gases, entonces en nuestro caso necesariamente tenemos que ir con equipos independientes, donde cada uno de los equipos nos va a realizar el monitoreo de un aspecto del transformador, de un subsistema del transformador. Para lo que tiene que ver con el interruptor, si fuese el caso, aplicaríamos el mismo equipo que en el caso anterior. Ahora bien, puede darse el caso que el transformador sea un transformador muy crítico, un transformador, por ejemplo, se me ocurre de una central de generación, un transformador de transmisión, un transformador de distribución o industrial, independientemente del porte del transformador y de la potencia, la criticidad, lógicamente, depende de cada usuario y qué rol ocupa ese transformador dentro del sistema, por supuesto. Pero entonces podríamos ir con un monitoreo integral con un único equipo. Y es un poco el foco de la llamada de hoy, del evento de hoy, para enfocarnos en este equipo en particular, que como ustedes pueden ver, a comparación del ejemplo anterior, es un equipo que en una única caja, en un único panel, entonces ya nos está haciendo un monitoreo integral entero del transformador, ¿sí? En este caso, el equipo es un equipo de 9 gases, ¿sí? Es un analizador de 9 gases que provee una alta exactitud y alta repetitividad, sí, pero que a través del agregado de módulos adicionales, de tarjetas electrónicas adicionales, podemos extender el análisis de gases disueltos, por ejemplo, para hacer el monitoreo de las boquillas, 3 o 6, podemos hacer monitoreo de descargas parciales a través del método eléctrico, podemos hacer monitoreo del conmutador bajo carga a través de la medición del torque del motor, del tiempo de accionamiento, de la posición del conmutador. En base a eso podemos detectar algún tipo de fricción o algún tipo de problema mecánico. Podemos hacer monitoreo del sistema de enfriamiento. Cada vez que el sistema de enfriamiento enciende cada uno de los grupos, entonces vamos a correlacionarlo con la, cómo desciende la temperatura, y en base a eso vamos a calcular el sistema, digamos, el, la eficiencia del sistema de enfriamiento. Y finalmente, los modelos matemáticos, sí, que es una tarjeta adicional que en este caso nos permite entonces calcular lo que es el punto caliente, lo que tiene que ver con el envejecimiento y demás. Entonces, la conclusión es que a través de un único sistema, podemos, una única caja y una única dirección IP, entonces podemos básicamente hacer un monitoreo integral del transformador. Sí, en este caso particular, este equipo solamente lo tenemos en 9 gases. Por eso los ejemplos que presenté anteriormente partían de la base que agregamos diferentes módulos partiendo desde un analizador de gases disueltos y extendemos hacia los otros subsistemas. En este caso, entonces, básicamente con un único equipo podemos hacer un monitoreo integral. Y un poco la idea entonces es mostrar el DGA 900, ¿no? Que para lo que nuestra opinión, es el equipo más avanzado que existe en el mercado para hacer monitoreo integrales de transformador. El Kelman DGA 900 básicamente es un doble panel, como ustedes pueden ver, donde básicamente el panel de la izquierda es el sistema básicamente de análisis de gases disueltos, es el sensor mismo de gases, cuyo principio de funcionamiento es a través del principio de espectroscopía fotoacústica, ¿sí? Se divide en dos secciones, la parte inferior, que tiene que ver con todo el sistema de extracción
de la muestra, es decir, la extracción del aceite desde el transformador, su bomba, su sistema de extracción de gases, su sistema para retornar el aceite al transformador. Básicamente es quien me acondiciona la muestra que tomo del transformador en forma totalmente automática, ¿no? A través de una bomba y de una lógica para que garantizarnos de que el aceite que va a tomar es un aceite limpio y que sea representativo del transformador. Va a producir la degasificación de la muestra y vamos a medir entonces los gases a través de espectroscopía fotoacústica, que es una de las tantas tecnologías que existen en el mercado para realizar un análisis de gases disueltos. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas de cada una en un instante. El principio, como les comentaba, es a partir de espectroscopía fotoacústica y básicamente consiste en bombardear los gases que separamos de la muestra con luces de diferentes colores. Las luces de diferentes colores van a producir diferentes absorciones en cada uno de los gases, dados por una ley física, ¿sí? Por una característica que tienen cada uno de los gases de poder absorber ciertos colores de luz. Y cuando estos gases absorben esos colores de luz, o mejor dicho, luz en general, entonces estos se calientan, se expanden y producen vibraciones acústicas que nosotros las detectamos a través de micrófonos y en base a eso detectamos cuánta es la concentración de cada uno de los gases en una muestra, ¿no? Entonces, básicamente, ese principio se conoce como espectroscopía fotoacústica, es una de las tantas tecnologías, ¿sí?, que existen en el mercado, y tiene una de las ventajas que tenemos con este principio es que no requerimos ningún tipo de gas de arrastre ni de calibración. Es un sistema que es totalmente libre de consumibles y también es libre de mantenimiento, ¿sí? Y el panel de la derecha es el panel donde básicamente vamos a tener todos los auxiliares, ¿no? Vamos a tener su pantalla local, touchscreen de 7 pulgadas, donde podemos visualizar los datos, realizar la configuración y parametrización del equipo, configurar alarmas, descargar los archivos de servicios. Es decir, hacer todo lo que podríamos hacer en forma remota, lo podemos hacer localmente. Tenemos la fuente de alimentación, ¿sí? Eh, Básicamente podemos suministrar fuente de alimentación en continua o en alterna, en amplio rango, desde 80 volts de corriente continua y alterna hasta 250 volts. Eso nos permite básicamente cubrir toda la demanda del mercado. El panel está construido en aluminio prepintado. Opcionalmente lo podemos suministrar en acero inoxidable 316. Realmente con aluminio prepintado lo tenemos instalado en ambientes muy corrosivos y muy salinos, con lo cual realmente el material es muy bueno y eso hace que sea resistente a estos ambientes. Opciones de comunicaciones, básicamente lo que utilizamos siempre en subestaciones, Modbus, DNP3, tanto puede ser serial como Ethernet, 50 para el caso que existan subestaciones digitales. Eh, Tenemos los terminal blocks, donde vamos a cablear las alarmas y las entradas analógicas y las entradas digitales que están disponibles en el sistema, relés configurables. Y lo que están viendo acá en color violeta son slots, donde nosotros básicamente colocamos las tarjetas adicionales que nos van a permitir extender el monitoreo del transformador más allá de lo que es el análisis de gases disueltos. En síntesis, el equipo es básicamente un analizador de 9 gases donde podemos extender entonces el monitoreo a otras partes del transformador. Esto básicamente lo que están subiendo ahora es un screenshot de la pantalla local, ¿sí? Del HMI, de la interfaz hombre-máquina que dispone el equipo, donde podemos visualizar cada uno de los gases con sus correspondientes límites de alerta y de alarma, donde podemos visualizar el estado de los relés, de versiones y demás del sistema, y donde básicamente podemos realizar diagnóstico, descargar archivos de servicio, por ejemplo, vamos a poner el caso hipotético de que el equipo por algún tipo tenga una alerta o una alarma, entonces básicamente conectamos un pendrive en el equipo, descargamos el archivo de servicio, lo enviamos a la fábrica y en base a eso fábrica puede determinar exactamente qué es lo que está pasando internamente en el equipo. Es información donde no se la suministramos abiertamente a los clientes, porque es como en el caso de un carro, ¿no? Que uno va al mecánico y le conecta la computadora y entonces básicamente el sistema obtiene información del automóvil que es transparente para el usuario, pero que sin embargo es de suma utilidad para el punto de vista del mantenimiento. Es lo mismo que hacemos aquí con el tema del equipo, donde podemos extraer ese archivo de servicio y donde desde fábrica podemos visualizar cuál es el estado de las bombas, cuál es el caudal, son las temperaturas interiores y demás, y eso nos permite hacer un diagnóstico del equipo desde el punto de vista de mantenibilidad. Y Marcos, algunas, tenemos una pregunta aquí. Dice, ¿qué normas IS o IEEE aplica el DGA presentado por GE? ¿Cuáles son los requisitos para el monitoreo de los bujes? Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero sería la pregunta sobre las normas IS o IEEE ok, que cumple bien, el equipo. a veces existe un poco una confusión respecto de hacer una comparación entre el equipo y las normas, ¿sí? El equipo es básicamente un sensor.
Y las normas es cómo interpretamos los datos del sensor para lograr un diagnóstico del equipo. Independientemente de cuál es el equipo va a medir ciertas partes por millón de cada uno de los gases. Esas partes por millón las vinculamos a través de una aplicación, por ejemplo, puede ser un Excel, puede ser el archivo mismo que tiene la aplicación misma que viene con nuestros equipos o cualquier otro equipo, cualquier otro aplicativo inteligente que nos permita interpretar las normas o manualmente a través de papel, y donde vamos a tomar los datos de las ppm como si fuese desde un cromatógrafo de laboratorio, por ejemplo, y vamos a decir, de acuerdo a estos datos, el transformador se encuentra en esta posición. ¿Sí? Pero en sí, el analizador de gases disueltos es justamente eso, es un sensor propiamente donde va a tomar la muestra de aceite y nos va a medir las cantidades de partes por millón. Luego, esas partes por millón podemos aplicar una norma ANSI, una norma IEEE, una norma IEC, una norma brasilera, colombiana, mexicana, cualquier norma propia también dentro de la empresa, ¿ok? Pero en sí el equipo no va a, es decir, en este caso particular, lo que estamos, digamos, hablando es básicamente de cómo mide el equipo. Por ejemplo, lo que están viendo en pantalla en este instante es un screenshot, ¿ok? De el equipo visualizando los datos del sensor de acuerdo a la norma, sí, en este caso es la norma IS 60599, donde vamos a interpretar el método de los gases claves. ¿Sí? Entonces el equipo en sí va a tomar los datos de la norma y los va a visualizar. ¿Ok? Pero el equipo en sí no puede trabajar o no bajo una cierta norma, porque las normas, los equipos no trabajan bajo las normas IEC o IEEE desde el punto de vista del principio de funcionamiento. ¿Ok? Después vamos a hablar un poquito también del tema de los requisitos para monitoreo de los bujes. Hablando un poco de la comparación entre de las diferentes tecnologías, ¿sí?, que existen en el mercado justamente para el monitoreo de gases disueltos y para hacer un comparativo. Solamente estoy tomando tres puntos para comparar, que tiene que ver la espectroscopía, que es el sistema que les estoy presentando, la cromatografía gaseosa online, ¿sí? Que son básicamente equipos alternativos de la competencia que miden a través del método cromatográfico, y le estoy haciendo la aclaración que es online, porque si uno toma la especificación de un cromatógrafo online versus la especificación de un cromatógrafo de laboratorio, las especificaciones son totalmente diferentes, ¿sí? Uno es un equipo de laboratorio, el otro es un equipo en línea, ¿sí? Por lo tanto, las especificaciones en términos de exactitud, precisión y demás, hay que estudiarlas por separado, aunque el principio de funcionamiento sea el mismo. ¿Sí? Y finalmente, una alternativa también que está siendo utilizada actualmente, que se llama infrarrojo no dispersivo, que hay otros equipos de nuestra competencia que también lo utilizan, y donde básicamente yo tomé diferentes eh, valores o diferentes aspectos para hacer una comparación entre las diferentes tecnologías. Los que les voy a mostrar y lo que estoy mostrando en este instante en la tabla es información, no es una opinión nuestra ni de General Electric, por lo tanto todos los datos que están viendo en la tabla pueden chequearlos respecto de las especificaciones de cada equipo. Pero bueno, básicamente nuestra tecnología permite medir límites de detección inferior muy bajos. Eso significa que, por ejemplo, el performance para medir en acetileno, en nuestro caso, es de 0,5 partes por millón, ¿sí? Por lo tanto, el límite de detección inferior es muy bajo, ¿sí? Lo mismo pasa con la cromatografía. Sin embargo, para lo que es infrarrojo no dispersivo, los límites de detección inferior son muy altos. Por ejemplo, hay equipos de la competencia en el mercado donde el límite de detección inferior o el límite mínimo de detección del acetileno es, por ejemplo, 10 partes por millón. Significa que el equipo, cuando ve menos de 10 partes por millón, es puro error. El equipo no está midiendo absolutamente nada. Y ustedes saben muy bien que cuando el acetileno llega a las 10 partes por millón, ya estamos en una situación muy problemática, siempre y cuando ese transformador, por supuesto, no haya tenido antes, ¿no? Entonces, es muy importante que los equipos, desde el punto de vista del performance, cuando hacemos una comparación realista, y estamos comparando manzanas con manzanas, puedan medir desde límites de detección muy bajos. ¿Por qué? Porque el error, digamos, todo equipamiento, todo tipo de sistema de emisión, tenemos un error fijo y un error variable. El error fijo va a depender del límite de detección inferior y el error variable va a depender de un porcentaje de la medición, ¿sí? Por lo tanto, el error variable, que es el error en altas concentraciones, en nuestro caso va al 2 al 3%, dependiendo del gas, porque hay gases que lo medimos con el 2% y gases que lo medimos en el 3%. La cromatografía online anda en torno del 5% de la lectura, por lo tanto nuestro performance en términos de exactitud en altas concentraciones es mejor. Y el infrarrojo no dispersivo tiene un error bastante amplio, ¿no? La repetitividad es bastante próxima, ¿sí?, entre nosotros y la cromatografía gaseosa.
La única diferencia es que el cromatógrafo tiene una repetitividad mejor. Esto es porque el cromatógrafo se recalibra en forma periódica, es decir, requiere una garrafa con un gas de calibración para que en forma periódica el sistema se autocalibre. Como nuestro sistema no requiere calibración, eso lo pagamos con un poco de repetitividad un poco más elevada. Lo que tiene que ver con los costos operativos, nuestro sistema requiere 0% de inversión a lo largo de la vida útil del equipo, ¿sí? Esto es porque el equipo no requiere ningún tipo de consumible, ningún tipo de gas de arrastre ni de calibración, ni requiere cambios de columna cromatográfica. Eso es algo que sí pasa con la cromatografía. Claro, cuando comparamos peras con peras, un equipo de cromatografía con espectroscopía, vemos que los precios de la inversión inicial, es decir, el CAPEX, es aproximadamente el mismo. Sin embargo, cuando comparamos OPEX, el costo operativo, vemos que, por ejemplo, en 10 años de operación, requerimos más o menos un 30% del valor del equipo adicional para pagar los gastos de arrastre, los gastos de calibración y el recambio de las columnas cromatográficas. Eso también es una de las ventajas que tenemos, que tiene, ¿sí?, el infrarrojo no dispersivo, al igual que en el caso de la espectroscopía fotocústica. También hice una comparación, ¿no?, de lo que tiene que ver con la mantenibilidad. La espectroscopía fotocústica no requiere ningún tipo de calibración ni de mantenimiento. Sí, en el caso del cromatógrafo, como lo expliqué anteriormente. Y finalmente, lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta, donde en el caso del infrarrojo no dispersivo, debido a que el método de separación de los gases a través de membrana, esto hace que tenga un delay en el tiempo de reacción y por lo tanto, si bien no es algo crítico para lo que tiene que ver con el tema de medición de gases en transformadores, es importante que el tiempo de reacción sea lo rápido posible. Por lo tanto, si hacemos una breve comparación, lo que podemos comparar es que tanto nosotros como la espectroscopía fotocústica son las tecnologías que son, que mejor mantienen para medición de gases disueltos. Sin embargo, nosotros vemos, de acuerdo a nuestros ojos, que en nuestro caso la espectroscopía está un paso más adelante de la cromatografía gaseosa, ¿sí? Por supuesto, pueden hacer otras comparaciones, pueden agregar más columnas a la tabla, pero nuevamente toda esta información es chequeable de acuerdo a las hojas de datos de los diferentes equipamientos. Como el objetivo, más allá de lo que tiene que ver con análisis de gases disueltos, es el monitoreo integral del transformador, entonces, como les comenté, el DGA 900 Plus, más allá de ser un analizador de gases disueltos, entonces podemos extender a través del agregado de tarjetas adicionales el monitoreo más allá del transformador. Entonces pasamos de lo que es el DGA 900, que es el equipo que estuve mostrando recién, que es básicamente el analizador de gases, a básicamente el DGA 900 Plus, que la única diferencia es que básicamente podemos entonces extender a través de tarjetas más allá del transformador, más allá de los gases. Y es básicamente esto todo lo que podemos medir en un único equipo, ¿no? Como hablé anteriormente, ¿sí? El equipo es básicamente un analizador de gases disueltos que mide 9 gases y también mide humedad, que no requiere consumibles y tiene exactitud y precisión comparables a una cromatografía gaseosa, más allá de los otros puntos en que hicimos la comparación. Pero que agregando tarjetas, entonces podemos hacer una extensión y hacer monitoreo de boquillas, ¿sí? Podemos monitorear 3 o 6 boquillas. En esas boquillas vamos a monitorear básicamente la capacitancia en línea, vamos a monitorear el factor de potencia, lo podemos hacer tanto en términos de medición absoluta como en medición relativa, es decir, esto, en otras palabras, quiere decir, podemos hacerlo tanto con midiendo referencia de tensión de la subestación o no, ¿sí? Es decir, hacerlo de forma absoluta o relativa. Y también podemos hacer medición de descargas parciales a través del método eléctrico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar entonces que nos conectamos a los tap point, ¿sí? Que siendo nuevamente una de las necesidades para hacer este monitoreo de las boquillas es que sean del tipo capacitivas. No importa si es del tipo IP, RIP, RBP, es decir, no importa la tecnología de fabricación de la boquilla, pero sí es que sea un capacitor, es decir, que se comporte como tal y que tenga un punto de acceso para medir el tap point. Eso solamente en general pasa para boquillas que son de más de 69 kilovolts, aunque hay boquillas en el mercado para tensiones menores y que son del tipo capacitiva, aunque son muy contadas excepciones. Y vamos a aprovechar entonces, como les decía, de que nos conectamos a los tap point para filtrar toda señal de alta frecuencia. Vamos a colocar un filtro pasa alto, básicamente, que está sintonizado a más de 100 kHz, a una frecuencia de corte de 100 kHz, y con eso básicamente vamos a analizar si esa actividad de alta frecuencia está relacionada con descargas parciales o, por ejemplo, si fue algún tipo de distorsión en la línea, algún tipo de descarga atmosférica
aguas arriba o aguas abajo del transformador, que eso lo estamos viendo como si fuese una actividad de alta frecuencia, un switch en la línea, es decir, lo vamos a hacer un filtrado, ¿sí? A través de sensores adicionales y en base a eso vamos entonces a determinar si son o no descargas parciales. Podemos colocar una tarjeta adicional y podemos hacer todo lo que tiene que ver con el modelo térmico. Cálculo de la imagen térmica, cálculo del envejecimiento de la aislación, es decir, por supuesto, tenemos que configurarle en el equipo qué tipo de papel tiene, si es un papel craft, si es un papel mejorado térmicamente, si es un papel de aramida, ¿no? En base a eso, el sistema tiene embebidas las curvas de equilibrio y entonces calculando la humedad en el aceite en base a la medición que hace el sistema en línea, va a calcular entonces cuánto es la humedad en el papel y en base a la medición de la humedad en el papel, entonces el sistema va a calcular cuánto es el envejecimiento por humedad a través del cálculo de la imagen térmica, o sea, de la temperatura del punto más caliente del arrollamiento, a través de las normas, ¿sí? En este caso de la norma C57.91, ¿sí? Y de la norma IEC 60076, en este caso sí, tenemos que hacer los cálculos de acuerdo a norma, porque las normas nos van a indicar cómo calcular entonces el punto caliente y el envejecimiento del transformador. Entonces vamos a calcular ese envejecimiento, vamos a calcular cuál es la temperatura de burbujeo, ¿sí? Vamos a calcular cuánto es la carga dinámica, es decir, cuánto tiempo podemos sobrecargar el transformador manteniendo de esa forma dentro de los márgenes de seguridad. O sea, parametrizamos las alarmas y el sistema va a calcular en base a un valor ficticio de factor de carga del transformador durante cuánto tiempo podemos mantener esa sobrecarga antes de alcanzar algún límite. Y por supuesto, vamos a medir la humedad en el aceite y vamos a calcular la humedad en el papel. ¿Ok? La humedad la medimos en el aceite, pero la tenemos que calcular en el papel a través de las curvas de equilibrios que van a depender de cada tipo de papel y para cada tipo de aceite. Podemos hacer un monitoreo del sistema de enfriamiento. Básicamente vamos a medir cuándo los grupos de enfriamiento encienden y apagan y vamos a correlacionar esa información con la temperatura ambiente y la temperatura del aceite para poder determinar cuál es la eficiencia del sistema de enfriamiento, ¿no? Por ejemplo, si un grupo durante un determinado periodo de tiempo enciende 8 horas por día y la temperatura baja tantos grados, sin embargo, luego de un determinado tiempo necesitamos 10 horas para bajar ese mismo margen para las mismas condiciones de carga y de temperatura ambiente, entonces es porque puede ser que algo esté pasando en el sistema de enfriamiento, ¿no? La eficiencia cambió, eso puede ser porque hay un ventilador roto, porque el intercambiador de calor está sucio, por lo tanto no tenemos intercambio térmico, ¿sí? Por supuesto, si es un transformador que tiene una cierta un mantenimiento, donde se hace lavado permanente, tal vez no sea un requerimiento importante. Sin embargo, transformadores que están en una zona remota o donde hay zonas que tienen muchos residuos, por ejemplo, bolsas que se vuelan con el viento y se pegan en los ventiladores, entonces tal vez sea una buena idea la medición del sistema de enfriamiento. Podemos hacer monitoreo del conmutador bajo carga. Para esto vamos a instalar un sensor en una rueda potenciométrica o mismo vamos a tomar la salida BCD del mismo controlador del conmutador para básicamente conocer cuál es la posición del conmutador, conocer qué posiciones ocupó y cuánto tiempo ocupó en esa posición, ¿sí? Y vamos a medir, cada vez que acciona el motor, vamos a medirle la corriente de carga, vamos a calcular el torque y en base a eso vamos a medir cuánto es la corriente de arranque, cuánto es la corriente nominal, cuánto es el tiempo de accionamiento y podemos hacer entonces un monitoreo del conmutador desde el punto de vista mecánico. Y finalmente, para aquellos usuarios que tienen como práctica utilizar sensores de fibra óptica para la medición de la temperatura del núcleo, podemos integrar esas fibras ópticas en nuestro sistema también para tener visualización. O sea, en un único sistema, básicamente cubrimos un 95% de los valores o de las diferentes variables que podemos medir en línea en un transformador. Por supuesto, hay posibilidad de medir UHF, o por supuesto que hay otras técnicas que se pueden utilizar en línea. Sin embargo, en este caso, el equipo, con su concepción, cubrimos el 90% de la demanda del mercado con un único equipo. Esto nos permite mantener un producto que no está customizado, es decir, que no es personalizado para cada uno de los clientes, que es básicamente un único ítem, y eso nos permite tener tiempos de entrega muy rápidos, un buen soporte a nivel local y básicamente cubrir con en una única dirección IP, básicamente obtener mayor cantidad de informaciones del transformador.
Yendo un poco más al detalle de lo que tiene que ver con el monitoreo de boquillas, que yo ya les había anticipado un poco antes, el sistema básicamente vamos a conectarnos a los tap point y vamos a calcular entonces cuánto es el cambio de la capacitancia C1, ¿sí? El delta C1 para cada una de las 3 boquillas o 6 boquillas, caso fuese el caso. O sea que necesitamos conocer cuál es el valor de la capacitancia original, vamos a medir o calcular cuánto es la capacitancia actual a través de la medición de la corriente de fuga en la boquilla, y en base a eso vamos a hacer un delta entre el valor actual y el valor original para entender si hubo un delta C, si un cambio en la capacitancia. Ese cambio en la capacitancia puede verse cuando tenemos un flameo parcial, por ejemplo, de las diferentes capas de- del- de la boquilla, ¿no? Si tenemos un cortocircuito entre 2 capas del capacitor, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle de cómo está armada, construida la boquilla, pero sí podemos decir que básicamente son muchos capacitores en serie. El circuito equivalente de la boquilla es un es un capacitor, básicamente, que tiene una capacitancia C1, que viene dado por muchos capacitores en serie. Entonces, cuando tenemos un problema en una boquilla, las diferentes capas se cortocircuitan, por lo tanto esa capacitancia total cambia, y es lo que nosotros vamos a medir como cambio de la capacitancia, ¿sí? Vamos a medir el factor de potencia, es decir, vamos a calcular cuánto es el desfasaje entre la tensión de la boquilla y la corriente de fuga, ¿sí? Eso nos va a dar el factor de potencia de la boquilla, ¿sí? No estamos midiendo el factor de potencia de la carga, sino de la boquilla. Ahora, eso lo podemos hacer, esa medición, para una única boquilla si tenemos la medición de la tensión de la boquilla, ¿no? Lo podemos hacer, que eso sería una medición absoluta. Sin embargo, otra forma de hacer la medición es no tomando las tensiones y solamente midiendo las 3 corrientes. Y vamos a medir el desfasaje entre las 3 corrientes para calcular cuál es el factor de potencia o tangente de delta relativo, es decir, cuánto es el cambio. No vamos a saber el valor absoluto, pero sí conocer si hubo un cambio. Y, por ejemplo, eso puede darse cuando tenemos un problema de contaminación en el aislante, ¿no? La boquilla, como les había dicho, son muchos capacitores en serie. Sin embargo, los dieléctricos de esos capacitores básicamente se van a ver contaminados por ingreso de agua, por problemas de ingreso de aire, o mismos los gases generados, si es un tipo IP, por ejemplo, papel impregnado en aceite. Entonces, si tenemos algún problema, una descarga parcial, ese aceite va a generar gases, por lo tanto me va a cambiar las constantes, ¿no? Del dieléctrico de cada uno de los capacitores, y en base a eso entonces va a cambiar la tangente de delta. Y es uno de los valores que nosotros vamos a medir en términos de performance o qué tan bueno está el aislante de la boquilla, ¿no? Y en nuestro caso en particular, como les había comentado antes, vamos a hacer medición de descargas parciales, vamos a medir el PDI, o sea, el índice de descargas parciales, y vamos la cuenta, el valor, ¿sí? Y vamos a también hacer un gráfico PRPD, Fair Result Partial Discharge, que básicamente no tiene el mismo performance que un sistema exclusivo para monitoreo de descargas parciales, pero sin embargo es un agregado que nosotros podemos hacer para lo que tiene que ver con monitoreo de boquillas. El circuito equivalente, entonces tenemos una boquilla que tiene una capacitancia C1, ¿sí? Vamos a conectar el adaptador en la boquilla, donde vamos a sacar la tapa de la boquilla, del tap point, y vamos a instalar nuestro adaptador. Nuestro adaptador básicamente consiste en una resistencia, en realidad son 2 resistencias en serie, en paralelo, perdón, para proveer redundancia, pero equivalente es una única resistencia. Por lo tanto, vamos a tomar la corriente de fuga que circula a través de esta resistencia, vamos a medir la diferencia de potencial, y eso vamos a hacer a través de un cálculo cuánto fuese delta C. Tenemos un circuito de protección, ¿sí? Son 2 descargadores gaseosos, varistores, como quieran llamarlos, dentro del mismo adaptador, y un cable coaxial que se va a comunicar al analizador, ¿sí? Y vamos a filtrar entonces lo que tiene que ver con actividad de altas frecuencias para cuantificarlo en términos de descargas parciales. La tarjeta adicional, como también les había comentado, entonces para realizar los modelos matemáticos vamos a utilizar diferentes sensores para desarrollar estos modelos. Básicamente necesitamos conocer cuánto es la temperatura superior del aceite, cuál es la corriente de carga del transformador, cuál es la temperatura inferior del tanque. Y bueno, y en base a eso, a través de las normas, vamos a calcular entonces cuánto es la temperatura del punto más caliente, cuánto es la humedad en el aceite. Ok, ustedes me van a decir, la humedad en el aceite la medimos. Sí, la medimos en términos porcentuales, que es como miden los sensores, todos los sensores de estado sólido en los analizadores de gases. ¿Ok? Pero si queremos calcularlos en términos de ppm, entonces tenemos que hacer una conversión. ¿Sí? Para hacerlo algo comparable con el laboratorio. El laboratorio lo hace a través del método Carl Fisher, mientras que todos los equipos en línea lo hacen a través de un sensor de estado sólido. En el laboratorio
la variable de medición o el equipo va a reaccionar en términos de partes por millón, mientras que los analizadores en línea, los sensores, nos van a dar una lectura en términos de porcentaje de humedad. Pasar de porcentaje a partes por millón requiere conocer la temperatura del aceite, pero también conocer el estado del aceite, el tipo de aceite, si es aceite mineral, si es aceite vegetal. Por lo tanto, esa transformación no va a ser un valor muy comparable, sino va a ser una aproximación, porque los estados de los... el cálculo de acuerdo a norma está dado para un aceite en particular que luego en la práctica no se da, ¿no? Entonces, el sistema mismo no va a calcular entonces la humedad en el aceite en términos de partes por millón, cuánto es la humedad en las barreras sólidas, cuánto es la humedad en el papel aislante, cuál es el envejecimiento de aislación, cuál es la carga dinámica, cuál es la condición del sistema de enfriamiento, la eficiencia de enfriamiento, la temperatura del conmutador. Es decir, vamos a conectar diferentes sensores y en base a eso vamos a hacer entonces un monitoreo integral. Una de las cosas que quería aclarar es que todo el paquete de sensores ya es provisto como parte del sistema. Es decir, el analizador es suministrado al fabricante del transformador o al usuario final, de acuerdo a cuál sea, si es un retrofit de un transformador existente, el sistema de monitoreo. Entonces, es el analizador con todo el pack de sensores necesarios para poder hacer esta evaluación. Monitoreo del conmutador, entonces, ¿qué vamos a requerir del equipo? Bueno, por supuesto, las señales, digamos, las tomas de aceite para hacer lo que tiene que ver con DGA. Y si queremos hacer el monitoreo del conmutador, vamos a necesitar la temperatura del aceite, la temperatura del conmutador, vamos a tomar las corrientes de carga de los motores y vamos a tomar la posición del conmutador y la carga del motor, ¿sí? Y en base a eso, entonces vamos a hacer un monitoreo desde el punto de vista mecánico del conmutador, ¿no? Lo que vamos a hacer es verificar o monitorear la corriente de carga del motor, ¿sí? Vamos a tener un pico, que es cuando el motor arranca, que es básicamente un cortocircuito, luego eso va a durar un determinado tiempo, tenemos la corriente nominal y luego tenemos cuando el motor apaga, ¿no? Entonces vamos a dividir la curva en tres sectores, lo que es el arranque, el valle y la caída, ¿no? Cuando el motor se apaga, y podemos suministrar niveles de alerta y alarma para cada uno de esos tres sectores, entonces para hacer un monitoreo desde el punto de vista mecánico del conmutador. Entonces, básicamente con el sistema DGA 900 Plus, extendemos todo lo que tiene que ver entonces con un monitoreo de 9 gases más humedad y podemos hacer un monitoreo integral de otras piezas del transformador. Sin embargo, desde GE tenemos otros equipos adicionales de la misma familia que fueron realmente desarrollados para condiciones muy particulares. Uno de ellos es un equipo hermano del equipo que les mostré anteriormente, que se llama DGA 900 TAP Trans, y que en lo que cambia esencialmente es en el sistema de medición de gases disueltos. Es un sistema doble en realidad. ¿Sí? Es un sistema que básicamente tiene dos entradas de aceite y dos salidas de aceite. Por lo tanto, el sistema va a tomar una muestra de aceite desde el tanque del transformador y paralelamente podríamos tomar una muestra de aceite del diverter, por ejemplo, del ruptor del conmutador, para hacer monitoreo de 9 gases disueltos en dos fuentes de aceite separadas, totalmente aisladas, es decir, no hay contacto entre los aceites. Esto es porque el sistema internamente tiene dos sistemas de extracción absolutamente independientes. Entonces, ¿cómo tenemos los diferentes conmutadores que podemos monitorear? La primera opción puede ser donde tenemos un tanque, ¿sí? Y tenemos un conmutador de tipo por vacío, donde el ruptor está dentro de una cámara de vacío, pero el selector, ¿sí? Donde se hace la preselección, puede o no tener vaso comunicante con el aceite del transformador. Pueden tener dos aceites independientes o compartir el aceite. Por lo tanto, en este caso, eventualmente podríamos tomar una muestra de aceite del tanque y una muestra de aceite del tanque del selector, por ejemplo, ¿no? Es decir, dos muestras de aceite. Podríamos tener un segundo ejemplo donde tenemos el tanque principal y donde el conmutador tiene combinado en un mismo recipiente, llamémoslo en un mismo tanque, el aceite del diverter y del selector. Por lo tanto, acá necesitamos dos muestras aisladas de aceite, ¿no? Y el tercer ejemplo puede ser que, nuevamente, acá tenemos, en este caso, dos, es decir, el aceite se comparte entre el selector y el tanque, en este no se compartían, eran independientes, ¿sí? Y tenemos entonces el ruptor siempre que funciona diferente. Por lo tanto, podemos tener desde un monitoreo de dos fuentes de aceite hasta tres fuentes de aceite, ¿no? Donde tenemos el diverter y podemos tener el selector con una fuente de aceite y el tanque con una fuente de aceite. El TAP Trans esencialmente es un equipo que nos permite monitorear hasta esas tres fuentes de aceite. En realidad el equipo tiene uno de los sistemas de doble para monitorear dos fuentes de aceite y tenemos una tercera fuente de aceite totalmente aislada. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el sistema para lo cual fue concebido
pueda tomar una fuente de aceite desde el conmutador y desde el tanque principal, en dos formas totalmente aisladas, con los aceites no se tocan, pueden ser aceites diferentes entre ellos, con lo cual no va a haber ningún tipo de contaminación cruzada, ¿sí? Y también, eventualmente, monitorear las boquillas, pero también podemos usar ese mismo equipo para monitorear dos transformadores en una misma subestación, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos en una misma subestación un transformador principal y un transformador de reserva, o puede ser en una central de generación el transformador principal y el transformador auxiliar, y podemos utilizar entonces este mismo equipamiento doble que tiene, que sí, que para monitorear entonces los dos tanques de los dos transformadores, porque en definitiva el equipo no sabe si está monitoreando un tanque y un conmutador o dos tanques de dos transformadores, ¿sí? Esto es una aplicación típica. De hecho, este ejemplo es en una central en Colombia, en el noroeste del país, donde se tiene básicamente transformador principal, dos transformadores de bloque en una misma central, y donde tenemos un único equipo donde ustedes pueden ver las líneas de aceite que van hacia un tanque y las líneas de aceite que van hacia el otro tanque. Por lo tanto, el cliente, en este caso el usuario, hizo una única inversión en un único equipo, sin embargo está compartiendo el equipo con dos transformadores. Por supuesto, hay algunas limitaciones, por ejemplo, la longitud máxima de este tubing no puede exceder los 25 metros para estar en una situación de confort, ¿no? Entonces tenemos 25 metros entre este punto y la válvula del transformador, 25 metros entre este punto y la otra válvula y así, ¿no? Por lo tanto, en este caso, que tenemos un muro cortafuego que divide los dos transformadores, es típicamente donde podemos hacer este tipo de instalación. Y finalmente, el cuarto de los hermanos de la familia se llama Multitrans y es un equipo que tiene una variante con respecto al equipo del anterior y que básicamente fue eh, desarrollado para el monitoreo de transformadores monofásicos en un banco de transformadores. Entonces, lo que podemos hacer es, básicamente tenemos un sistema que conmuta las fuentes de aceite, entonces toma la fuente de la fase A, por ejemplo, y retorna el aceite, toma el aceite de la fase B, retorna el aceite, toma el aceite de la fase C, retorna el aceite. Cuando estoy hablando de esto, estoy diciendo que no lo hace en forma paralela, sino que lo hace en forma secuencial, ¿no? Es decir, hace la extracción de una fuente de aceite, degasifica y mide, luego toma la otra fuente de aceite, degasifica y mide, toma la otra fuente de aceite, degasifica y mide. Para hacer la muestra de los tres tanques más o menos va a demorar 2 horas, ¿sí? Entonces, en este sistema, sí, básicamente está desarrollado para que el usuario con un único equipo nuevamente pueda monitorear los tres tanques de tres transformadores. Las limitaciones siguen siendo las mismas que les comenté anteriormente. La longitud del tubing no puede exceder los 25 metros y en este caso no tenemos dos fuentes aisladas de toma de aceite, sino son una única bomba y un sistema que conmuta las diferentes muestras para garantizarme entonces una muestra de cada uno de los tanques. Nuevamente podemos hacer entonces análisis de 9 gases más humedad y también monitoreo de boquillas para un set de transformadores monofásicos en una misma subestación. ¿Cómo integramos estos equipos al final del día? Bueno, muchos de los equipos, principalmente este que les mostré, como les comenté anteriormente, tiene las opciones de comunicación más usadas, como pueden ser DNP3, Modbus 261.850, tanto serial como Ethernet, para los dos primeros casos, por supuesto. Y finalmente, el equipo también se puede comunicar por Wi-Fi, ¿sí? Tiene el método para cargar un certificado, por ejemplo, una llave privada, y de esa forma tener comunicaciones SSL, Secure Socket Layer, por ejemplo, en una central de generación donde no tenemos infraestructura, podemos comunicarnos del equipo hasta una distancia que sea al alcance de una red Ethernet, ¿sí? O con repetidores, por lo tanto necesitamos extender la infraestructura. eh, Actual, ¿sí? Pero también el equipo tiene un slot para una SIM card, por lo tanto, cualquier operador local podemos comprar una SIM card, la instalamos en el equipo y podemos acceder a las informaciones de forma remota sin tener una estructura. Pero también podemos instalar una radio, ¿sí? Cualquiera de los equipos, una radio MDS, ¿sí? Orbit, donde podemos tener una infraestructura privada o pública, ¿sí? Usar las redes LTE y, por supuesto, entonces concentrar todos los datos de los diferentes equipos a la aplicación que es Perception, que básicamente es una aplicación donde podemos visualizar los datos y eventualmente con los datos de los diferentes analizadores visualizarlos de acuerdo a las diferentes normas. Y ahí sí es donde entran las normas, ¿no? Lo vamos a visualizar al triángulo de Dual, que será de una cierta norma, y las relaciones de Roger, que estarán dentro de las otras normas. Y si vamos a usar la norma IEEE del año 2019, sí, perdón, la 657.104
del año 2019 o 2018, no, ya no recuerdo. Entonces no vamos a utilizar solamente comparación por tabla, sino que tenemos que utilizar los percentiles del 90%, 95%, si fueron 3 extracciones o si fueron 5 extracciones. Cuando uno habla de esas normas y hablamos de la cantidad de extracciones y cómo se hace la evaluación, lógicamente que es una norma que fue concebida para lo que es el laboratorio, ¿sí? Porque hablamos de una cierta cantidad de extracciones al año. Cuando estamos hablando de este tipo de equipamientos que hacen una extracción todos los días, la norma como la IEEE C57.104 del año 2018 carece de sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos y cómo tenemos que utilizar este tipo de equipamientos, independientemente de las normas? Es para conocer cómo fueron evolucionando los gases en el tiempo. ¿Sí? El laboratorio nos podemos aplicar todas esas normas como ustedes que estaban consultando, y la gente de Transequipos lo conoce perfectamente bien y de hecho tienen varios cursos relacionados con esto, con esta metodología. Sin embargo, cuando hablamos de los equipos en línea, no podemos pegarnos a las normas porque las normas estas no fueron concebidas para equipos de análisis en línea, sino los equipos analizadores en línea, tanto de G como de la competencia. Lo que nosotros buscamos es visualizar, por ejemplo, si el metano tiene siempre mide 20 partes por millón, y un día es 22 y el otro día 24, y la semana que viene 28 y la otra semana 35, y las condiciones de operación del transformador no cambiaron, no hay mucha norma que aplicar. La tendencia cambió, algo está pasando dentro del transformador. Y eso también se repite para otros gases, ¿no? Entonces, a través de nuestra aplicación podemos visualizar, también lo podemos ver de acuerdo a las normas, eso no es ningún tipo de problema. Sin embargo, básicamente, como les expliqué anteriormente, las normas están enfocadas en otra cosa. Y básicamente esto entonces es la aplicación Perception, donde tenemos los diferentes transformadores, por ejemplo, ¿sí? Donde tenemos acá en el explorador las diferentes subestaciones, y donde vamos a tomar los datos de los diferentes analizadores, por ejemplo, para visualizar lo que tiene que ver el gráfico PRPD de descargas parciales. Acá ese gráfico se llama Phase Result Partial Discharge, donde nos va a visualizar en un scattering donde se producen los eventos de descargas parciales para cada ciclo de onda. Por ejemplo, las relaciones de Roger, ¿sí? O por ejemplo, ver cómo varía la tangente de delta en las boquillas a través de un diagrama polar, o vamos a visualizar las tendencias, los diferentes modelos matemáticos, o el triángulo de Dual, triángulo número 1, triángulo número 4, o el 5, el pentagrama 1 o el pentagrama 2. ¿Sí? Entonces, las diferentes herramientas analíticas o las diferentes herramientas gráficas están dentro de la aplicación. Por supuesto, podemos inyectarles datos offline, pero un poco la aplicación, el objetivo final es descargar los datos de los diferentes analizadores en línea, visualizarlos en una tendencia, pero también aplicar las diferentes herramientas para que el usuario pueda entender un poco cómo interpretar esos datos. ¿Para qué? Para que al final del día, básicamente, vamos a tomar los datos del análisis de DGA, de las boquillas, del conmutador, del sistema de enfriamiento, o integrar datos del laboratorio, y el aplicativo lo que va a hacer es tomar estos datos, pasarlos por una caja negra, que están basados de acuerdo, básicamente es una interpretación de G, pero está basado en las diferentes normas. Por ejemplo, si tomamos los datos del laboratorio, tenemos que aplicar la norma 60422, ¿sí? Donde nos va a indicar cuáles son la metodología para medir la humedad, la tensión interfacial, la rigidez dieléctrica, ¿sí? Entonces, en ese caso, el aplicativo tiene en la caja negra va a tener en cuenta los datos del laboratorio, los límites de acuerdo a norma, y nos va a dar un índice de riesgo, considerando todos los datos que tiene, y nos va a decir, bueno, ese transformador se encuentra en condición 4, ese se encuentra en condición 5, ese en condición 3, ese en condición 2, ese en condición 2, ¿no? ¿Para qué? Para que al final del día podamos tener en una única visualización cómo se encuentra todo el set de transformadores. Y finalmente, solamente para terminar, mostrarles cómo en una aplicación típica, ¿no? Una instalación típica de este tipo de equipamientos. En este caso es un transformador en México, creo que era algo de 300 MVA, donde, eh, no, es más chico, ¿no? Entonces, es un equipo donde tenemos entonces en este transformador un DGA 900 Plus, donde tenemos los dos módulos sobre pedestales. Los podemos también instalar sobre la pared del transformador, o como habían visto anteriormente en el muro cortafuego, y donde vamos a tomar los datos de las válvulas. En este caso se buscó la ubicación del equipo para que esté lo más cerca posible de las válvulas para extraer el aceite, y donde vamos a cablear los sensores de las boquillas, la temperatura superior de aceite, la corriente de carga del transformador desde el panel de control, el estado de los grupos de enfriamiento y demás. Y el sistema entonces va a hacer esta serie de evaluaciones en los diferentes subsistemas, entonces para obtener un diagnóstico integral del transformador, ¿sí? Entonces eso es un poco lo que les quería mostrar el día de hoy.
Por supuesto, lo traté de hacer un poco rápido para que todo el mundo pueda comprender el concepto final, ¿sí? Pero bueno, como conclusión, podemos hacer un monitoreo integral del transformador a través de tecnologías online. Lo podemos hacer para pocos gases, para 5 gases o para 9 gases. Cuando es el pocos gases, ya algunos sistemas nos permiten hacer un monitoreo básico del transformador y extender un poco más de lo que es el monitoreo a otras, para hacer modelos matemáticos. En todo caso, podemos instalar un sistema standalone de boquillas o un sistema standalone para el monitoreo integral desde el punto de vista de las variables eléctricas, pero lo que nos permite hacer el DGA900, que es el único, la set, la familia de equipos que les mostré, es en una única unidad poder juntar todas las informaciones y no solamente poder proveer análisis de gases disueltos de 9 gases para el transformador, sino también hacer monitoreo, extender ese monitoreo para boquillas, conmutador, sistema de enfriamiento y modelos matemáticos. Así que bueno, esto era todo. Creo que estamos en tiempo. Quedaron algunos minutitos para evacuar alguna pregunta en el caso que haya habido alguna dudas. Marcos, aquí hay una pregunta relacionada a por qué no se requiere calibración y cómo es que se ajusta la medición del DGA. No sé si puedas comentar un poquito más sobre lo que es la espectrografía fotoacústica y por qué no requiere calibración después. Bien, en realidad, bueno, básicamente cómo funciona el equipo, ¿no? Básicamente todo sistema de medición de gases disueltos, independientemente de la tecnología que les había mostrado, que puede ser espectroscopía, infrarrojo no dispersivo, cromatografía gaseosa, todos estos métodos necesitamos que separar el gas antes de medirlo. Es decir, ninguno de los métodos mide el gas directamente en la fase líquida. Es decir, necesitamos sí o sí extraer el gas. Hay diferentes modos de extraerlo. Puede ser por headspace, por membrana, por vacío, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que extraer el gas. Luego, digamos, esa mezcla de gases que separamos va a lo que es el sensor. En nuestro caso es un espectróscopo, un espectrógrafo. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente entra la muestra de gas que separamos de la muestra. Es una muestra muy pequeña, serán unos 10 mililitros, ¿sí? 5 mililitros. No perdamos el foco que la muestra, el sistema toma 50 mililitros de aceite, por lo tanto tenemos que a eso sacar un poquito de gas. ¿Ok? Ese gas va a ser inyectado dentro de una cámara de medición, que es básicamente una pequeña cámara que tiene una ventanita por donde entra la luz. Cuando entra el gas, cierran dos válvulas, por lo tanto, ese gas que yo separé me queda dentro de esta cámara. Esta cámara tiene 1 o 2 centímetros cúbicos, algo muy pequeñito que forma parte del sistema del sensor, ¿no? Entonces, básicamente, el gas que tenemos, que separamos de la muestra, queda encerrado dentro de esta cámara, que deja pasar la luz a través de una pequeña ventana, ¿sí? ¿Cómo se hace la medición? El sistema básicamente va a inyectar luces de colores y va a esperar que los gases reaccionen. ¿Por qué se va a producir eso? Porque cada gas, hay una norma física o una característica de los gases que dice que todos los gases absorben luz, pero cada gas absorbe luz a determinadas longitudes de onda. Por ejemplo, el dióxido de carbono solo absorbe luz roja y el monóxido de carbono solo absorbe luz verde. No es exactamente así, pero es solamente una forma de representarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar la luz blanca, que es luz infrarroja en realidad, pero sabemos que por Fourier una luz blanca se descompone en todas las longitudes de onda, ¿no? Es decir, la luz blanca es una mezcla de todos los colores de luces. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, pulsar la luz. Para pulsar la luz, lo que tenemos que hacer es girar esta rueda, una rueda que tiene unos pequeños agujeritos, entonces lo que es esa luz blanca va a llegar hasta este punto de acá pulsada. Y luego, a través de unos discos, de un disco que tiene filtros ópticos, lo que vamos a hacer es, si esta luz es blanca y yo solo quiero tener luz roja acá, voy a tener un filtro que me va a filtrar esa luz roja, ¿sí? Que va a tener ciertas longitudes de onda. ¿Sí? Por lo tanto, si yo en esas condiciones, si esta rueda gira y esta está quieta y tenemos luz blanca acá, yo acá voy a tener luz roja pulsada. Si vamos a poner el caso hipotético que el dióxido de carbono absorbe luz roja y todos los demás gases no lo absorben, entonces si yo dentro de esta mezcla yo tengo luz roja, entonces el dióxido de carbono que tengo ahí adentro se va a calentar y cuando se calienta se expande. ¿Sí? Y cuando yo tengo sombra se enfría y cuando se enfría se contrae. Por lo tanto, si yo hago pulsar la luz roja acá ahí dentro y hay dióxido de carbono, el dióxido de carbono se va a expandir y contraer, generando ondas sonoras que yo las voy a detectar con dos micrófonos. ¿Sí? Si no tengo dióxido de carbono acá adentro, los demás gases no van a reaccionar porque la luz roja para los demás gases es transparente, no existe. ¿Sí? Eso es una característica que tiene cada uno de los gases
y no es exactamente luz roja, verde o amarilla, sino que son ciertas longitudes de onda, que es para que esos filtros están preparados. Pero el concepto es lo mismo. Por lo tanto, el sistema, una vez que mide, va a hacer girar la rueda y va a focar, es decir, enfocar la luz a través de otro filtro, por lo tanto el efecto va a ser diferente para otros gases. ¿Sí? Una vez que tenga todas las mediciones de todos los gases, esas son va a dar una corrección y esas son las lecturas en ppm. ¿Por qué no necesitamos recalibración? Porque acá no hay nada que cambie en el tiempo. ¿Sí? La luz tiene un sistema de retroalimentación, que el sistema justamente va a medir la temperatura de la lámpara, la intensidad de la luz, ¿sí? Es decir, no hay nada que cambie en el tiempo. Realmente no hay nada que podamos calibrar. Tampoco podemos inyectar una calibración en campo. ¿Ok? Por lo tanto, realmente no hay nada que podamos hacer. Lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y que no, no vale la redundancia, son dos palabras diferentes, es que eh, en algún caso que un cliente haya tenido un problema, nosotros, nuestro ingeniero de campo, va y toma y saca el módulo completo y lo reemplaza por un módulo completo. ¿Sí? La calibración de ese módulo se realiza en fábrica y no se vuelve a tocar durante la vida útil del equipo. Si ante una comparación con un cromatógrafo donde en forma consistente el sistema tiene diferencia respecto al cromatógrafo y el cliente encuentra que está insatisfecho de la medición respecto del valor de referencia, por ejemplo, entonces en ese caso sacamos un módulo, inyectamos otro módulo y ese módulo que quitamos lo mandamos a fábrica para hacer una evaluación si realmente tenía divergencia o si realmente tenía un problema en el equipo. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos hacer ninguna calibración en campo. El cromatógrafo, el principio de funcionamiento es absolutamente diferente. ¿Sí? ¿Por qué el cromatógrafo necesita recalibrarse? Porque bajo su principio de funcionamiento, justamente el sistema utiliza para empujar el gas que extrajo de la muestra, utiliza un gas patrón, o perdón, un gas de arrastre, que es un gas inerte de alta pureza, para empujarlo a través del sistema, dentro del sistema que es un capilar muy finito que se llama columna cromatográfica. ¿Sí? Esa columna cromatográfica tiende a cambiar las características con el tiempo. ¿Sí? Un material que cuando a medida que uno le inyecta el gas que va a medir y el gas patrón se va contaminando, comienza a perder las características, con lo cual cada cierta cantidad de muestras, el mismo cromatógrafo, sí, lo que va a hacer es tomar una garrafa de gas patrón que tiene una mezcla de gases ya determinada, inyectarla dentro del equipo y va a hacer un recálculo de lo que son unas constantes de tiempo para determinar, ok, en las próximas mediciones reajustate porque cambiaste tus características y ahora tenés características diferentes. ¿Sí? Ese principio de funcionamiento hace que, debido al argón, ¿sí? O helio, mejor dicho, ¿sí? Helio, y no es el helio de los globos, ¿eh? Un helio de 99,9995% de pureza que requiere el cromatógrafo para funcionar. Más el gas de calibración, que es una mezcla. eh, Básicamente, ese cambio y esa inyección hace que la columna cromatográfica cambie con el tiempo, por lo tanto tenemos que ese insumo y también esa columna cromatográfica cada 5 años aproximadamente tenemos que sacarla del cromatógrafo y ponerle una nueva, ¿sí? Y eso requiere una inversión, cada 5 años aproximadamente, ¿ok? Por lo tanto, eso necesita ser recalibrado. En el caso de la espectroscopía fotoacústica, nosotros no requerimos calibración y la realidad es que tenemos más de 1000 equipos en la región, en Latinoamérica, de las diferentes series de equipos. Este equipo que yo les estoy mostrando es un equipo que fue lanzado hace 2 años, ¿sí? Y fue una reingeniería completa del equipo original de Kellman, que había sido desarrollado en el año 2006. Por lo tanto, desde que Kellman está fabricando equipamientos, hay muchísimos equipos instalados en Latinoamérica con la tecnología más vieja. ¿Sí? Con la tecnología anterior a cuando fue adquirida por GE. GE hizo una reingeniería del equipo, son muy parecidos, el principio de funcionamiento es el mismo, pero internamente son equipos diferentes. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una base instalada enorme en Latinoamérica y realmente al día de hoy nunca fue necesario enviar ningún equipo a calibrar. Hemos tenido problemas de garantía con el equipo, sí, y las hemos respondido cambiando el sensor, sí, pero no el hecho de llevar un equipo a fábrica o instalar algún sistema para recalibrarlo. Hice la explicación larga, sí, pero porque quería explicar el principio de funcionamiento y la diferencia tecnológica. Gracias, Marcos. María Fernanda, ¿tiene usted una pregunta? ¿Cuánto tiempo es la vida útil de esta tecnología? ¿En qué ambientes puede instalarse? Condiciones de temperatura y humedad. Perfecto. Tiempo de vida, nosotros, tanto los equipos como las protecciones, le calculamos unos 20 años, la vida útil del equipo. ¿Sí?
Em, en realidad tiene que ver con la electrónica. La electrónica, eso a nosotros nos obliga a cambiar los diseños porque los mismos componentes y demás se van. Los mismos fabricantes de componentes originales no los fabrican más, con lo cual a nosotros nos obliga como fabricante de tecnología ir cambiando los diseños, sí, a lo largo del tiempo, pero nosotros garantizamos con darle continuidad a la tecnología por 25 años. Sin embargo, la vida útil esperada, si uno lo tiene que hacer una amortización, son 20 años, ¿sí? Lo que nosotros pedimos es que al año 10 aproximadamente se haga una inspección visual del equipo. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, acá tenemos una rueda que gira cuando el equipo mide, acá también tenemos una rueda gira. Si bien tienen motores paso a paso y funcionan durante un periodo muy corto cada vez que miden, funcionarán un par de segundos por día, ¿sí? La realidad es que lo que nosotros requerimos o nosotros recomendamos una inspección visual a 10 años aproximadamente para ver que el equipo esté bien, que los filtros no estén tapados y demás. Si bien el equipo hace un autodiagnóstico. Temperaturas de operación, desde -40 grados, tenemos equipamientos instalados en Canadá, -40 grados, tenemos que de hecho ponerle calentadores a los tubing del aceite, pero el equipo sigue performando bien para -40 grados, hasta 55 grados centígrados, ¿sí? De operación. Humedad de 0,95% no condensada. Y las condiciones de operación, el IP del equipo es IP56, ¿sí? Básicamente lo único que no admitiría con un IP56 serían chorros directos desde abajo hacia arriba, cosa que en una subestación sería un poco. IP56 cubre básicamente lo más requerido en subestaciones, ¿no? De hecho, tenemos la misma tecnología en offshore, por lo tanto no habría ningún problema. Y finalmente el tema de los ambientes de corrosivo y demás. Altitud, respecto a la altitud, el equipo hasta 4.000 metros tiene que funcionar bien, 4.500 metros, ¿sí? Y finalmente el tema, como les decía, el equipo tiene un sistema de, acá lo pueden ver al costado, que es básicamente el sistema de recambio de aire. El sistema utiliza aire para empujar la muestra, con lo cual necesitamos un aire limpio. Si bien va a ser una medición del aire de background para restarle a la medición, básicamente tenemos filtros y demás de polución y demás que nos va a permitir tener ese IP56. Y como les había comentado anteriormente, el panel es de aluminio prepintado, grado marino, y opcionalmente, con un costo adicional, lo podemos tener con acero inoxidable 3616, ¿sí? Gracias, Marcos. Aquí, bueno, comentario de Carlos. Dice Marcos, muy buenos días. Sería bueno recordar a los participantes cuando hablamos de los cambiadores baja carga, compatibilidad con las marcas MR, ABB, etcétera, ¿no? Del monitoreo con GE. Sí, claro, sí. Una de las cosas importantes, y es muy buen punto, ¿no? Es que el sistema es absolutamente agnóstico al tipo de equipo que vamos a medir. Es decir, es independiente si el transformador es GE, Prolec, ABB, Siemens, TVA o lo que sea. Nosotros trabajamos con los fabricantes. Para nosotros lo más usual es trabajar directamente con los fabricantes de transformadores cuando las especificaciones ya vienen que el nuevo transformador tiene que tener un sistema de monitoreo, con lo cual nosotros trabajamos muy bien con los fabricantes. También puede darse el caso de que sea un retrofit, ¿no? Es decir, la instalación de un sistema de estos para un transformador existente que no lo tenía, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Y independientemente de la marca, ¿sí? Sea AMR, ABB, claro, por supuesto, si uno tiene que medir, ustedes conocen muy bien aquellos que tienen conmutadores, que el mismo fabricante de conmutadores es muy celoso, con lo cual no deja poner mano dentro del equipo, ¿no? Pierde la garantía, por lo tanto, por ejemplo, si vamos a necesitar la medición de la temperatura del aceite del conmutador, idealmente si es un conmutador nuevo, le pueden pedir al fabricante que ya sea suministrado el conmutador con el PT100 interno para medir la temperatura de aceite. Si no, lo tenemos que hacer exteriormente, directamente medir en el plato del conmutador, pero eso nos va incrementando el error en la medición, porque la medición externa no es representativa de lo que puede pasar internamente. Entonces, en algunos casos podemos hacer una instalación full, en otros casos tenemos algunas limitantes. Lo mismo pasa por ejemplo, para el monitoreo de las boquillas, ¿no? Por ejemplo, ustedes conocen bien, o no sé si lo conocen, pero los adaptadores, las boquillas, los tap point, no estaban hasta hace poco normalizados. Es decir, cada boquilla
cada fabricante fabrica el adaptador o el tap point de acuerdo a su propio criterio. Por lo tanto, hay boquillas que tienen un tap point que tiene una rosca de 1 pulgada NPT y el otro tiene una rosca de media pulgada BCP y el otro tiene pin macho, el otro tiene pin hembra y el otro, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros cuando tengamos que diseñar y fabricar el adaptador necesitamos conocer de antemano el diseño de la boquilla para poder fabricar el adaptador. ¿Sí? Por supuesto, tenemos una base de datos gigante de las boquillas más utilizadas en el mercado. Si son más nuevas, por supuesto que ya las hemos fabricado. Muchas las hemos fabricado porque tenemos muchos sistemas instalados. Sin embargo, a veces da el caso de que hay usuarios que dicen, bueno, quiero monitorear esas boquillas. Resulta que no tenemos, son boquillas antiguas, no tienen repuesto, no tenemos los diseños originales, por lo tanto tenemos que esperar una desconexión del transformador para poder medir los valores dimensionales de los tap point para en una segunda pasada hacer la fabricación de los adaptadores y poder instalar el sistema. Eso nos hace tener un delay por ahí en la instalación de los equipos, ¿no? Entonces, independientemente de eso, que son las cosas que nos podemos chocar, para todo lo demás, la instalación, vestirlo al sistema y al equipo es básicamente externo. Por ejemplo, instalar este sistema lo podemos hacer con transformador energizado hasta tanto no tengamos que acceder a las boquillas, hasta tanto no tengamos que acceder a las conexiones de alta tensión, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que tiene que ver puramente el analizador de GA, lo que es tomar el aceite de las dos válvulas, lo podemos hacer con transformador energizado también, ¿sí? Pero bueno, muy valioso el hecho del comentario de que es independiente de el monitoreo, en sí es independiente de la marca del conmutador, de las boquillas y del transformador. Gracias, Marcos. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuál sería el precio aproximado del modelo Plus? Bueno, aquí para mencionar que el DGA 900 como tal es perfectamente competitivo con cualquier solución que ustedes conozcan del mercado. El tema del Plus depende mucho de las opciones que ustedes elijan y dependiendo del alcance, se estaría cotizando. Ahí ustedes pueden acercarse con Transequipos y ellos sin problema les pueden hacer una propuesta y ya se puede ir ajustando conforme se pueda acercar a lo que ustedes están buscando. También es importante mencionar que el equipo es escalable, entonces nos permite en dado momento hacer una planeación de la inversión que ustedes vayan a hacer en su base instalada. El día de hoy, si ustedes quisieran solamente, por ejemplo, instalar el DGA 900 como monitoreo de gases, puede hacerse y posteriormente planificarse para los años subsecuentes la ampliación de ese sistema de monitoreo, ya sea boquillas o sistema de enfriamiento, conmutador, lo que ustedes gustaran y dependiendo de la situación particular de ese transformador. Entonces, sí es complicado ahorita dar un precio específico para la opción del Plus, pero sin problema nuestros amigos de Transequipos pueden apoyarles en ese sentido, ingeniero Alejandro. Sí, como muy importante. El hecho es que, como les había comentado, y lo dijo muy bien Yolanda, tenemos el analizador y después los demás son módulos adicionales. Entonces cambia si son 3 o 6 boquillas, si vamos a hacer monitoreo con conmutador o no. Entonces, como es un agregado al final del día para cada opción, ¿no? Opciones de comunicaciones, si se monta sobre panel, sobre muro cortafuego o se suministra el pedestal. Entonces, tiene varios opcionales. ¿Ok? Sí les podemos decir y garantizar que cuando se hace la comparación del sistema respecto de las opciones que tiene la competencia, que es un analizador de gases disueltos, más un sistema de monitoreo de boquilla, más un sistema de monitoreo integral, que serían 3 paneles independientes, con un switch que una los 3 sistemas, y a la vez el aplicativo que lea de los 3 sistemas independientes, y hacemos esa comparación contra este equipo, nuestra solución corre bastante por delante en términos de eficiencia del costo. ¿Ok? Entonces, y independientemente del precio, también el hecho de tener una única dirección IP, donde cual el cliente o el usuario va a acceder a la dirección IP y cuando acceda al sistema va a tener la información de todas las comunicaciones sin conflicto entre los diferentes sistemas.